y le pedimos al doctor Basserman que inicie con su presentación. Muchas gracias, doctor Carrasquilla. Señor presidente y junta directiva, académicos e invitados, ante todo agradezco muchísimo la invitación a esta sesión. Me honra mucho la atención de la Academia Nacional de Medicina. Yo voy a hacer, digamos, una introducción general al tema que va a ser complementada después por las personas que continúan y que la complementarán con mucha más propiedad. La pandemia ha sido un episodio prolongado, ya tenemos que reconocer que ha sido prolongado y tenemos que reconocer también que va a durar bastante tiempo más. Desde el principio dijimos que tenemos que aprender a vivir con una pandemia. Y creo que no fuimos muy exitosos en eso, porque ¿cómo se vive en una crisis crónica? Han surgido muchas soluciones, pero las soluciones que se basan en dilemas binarios no son buenas. Cuando planteamos vida o economía, vida o familia, vida o educación, realmente estamos planteando solamente una parte del problema y estamos perdiendo gran parte cuando planteamos el dilema de esa forma. La situación es compleja, participan y tienen juego en esto múltiples factores, múltiples hechos y por tanto el problema no es un problema simple del dilema binario que decía anteriormente. Es como una situación definida por múltiples ecuaciones que usualmente tienen problemas, tienen soluciones complejas y muy frecuentemente más de una solución. Me parece inevitable en esta situación pesar las consecuencias de las decisiones que hacemos en diversos ámbitos y no solamente en uno o dos de los ámbitos. Como vamos a hablar del alejamiento de las aulas, pues quisiera hacer un recorrido muy breve sobre cuáles han sido las consecuencias del alejamiento de las aulas en Colombia y en otros lugares del mundo, por supuesto. Yo creo que la primera consecuencia, que es muy evidente, que ha sido documentada, seguramente Francisco Cajiao va a expresarla mejor todavía, es un deterioro muy sustancial en los procesos educativos de los jóvenes. Incluso aquellos que tienen las mejores condiciones. Hoy precisamente se circulaba un artículo de evaluación sobre los jóvenes en Holanda que tiene condiciones educativas excelentes y de todo tipo, y definía un deterioro incluso en los jóvenes con las mejores capacidades posibles. Y eso nos sucedió. Y nos sucede no solamente en los jóvenes con menos posibilidades, nos sucede en todos, incluso en los jóvenes que tienen muchas posibilidades, pero ese deterioro sustancial de los procesos educativos tiene un impacto mucho mayor en los más débiles, en los jóvenes más débiles, en quienes no tienen acceso a Internet y quienes no tienen acceso a equipos dedicados. Y los datos son que en la ciudad apenas el 40% de los jóvenes estudiantes tienen un acceso razonable a Internet y un equipo dedicado a esto. El 60% no lo tienen. Están en condiciones
entre subóptimas y muy malas. En el campo la situación es mucho peor. En el campo está entre 0 y 20% la cobertura para los estudiantes. Es decir, que ese deterioro en los procesos educativos se ensaña en los más débiles y lo que genera es un aumento en esa brecha inequitativa entre los que más tienen y los que menos tienen. Ese deterioro es más grave en familias con problemas económicos. Por ejemplo, las familias uniparentales, las familias con una madre cabeza de familia que tiene que salir a trabajar, que no puede hacerle seguimiento a sus hijos en el estudio y muchas veces ni siquiera puede retenerlos en la casa. Tiene un impacto sumamente alto en niños con dificultades, y es que normalmente en cualquier curso hay un porcentaje muy alto de niños con dificultades, que no es algo exótico ni es algo especial, simplemente niños que tienen dificultades. Y explicarle a un niño, digamos, el álgebra por medio de un WhatsApp, creo que todos comprenden la enorme dificultad que eso conlleva. Y estos niños con dificultades, para muchos niños con dificultades, un periodo tan prolongado de alejamiento del aula y de sus maestros y sus compañeros es un impacto de muy difícil recuperación futura. El deterioro es grave y la recuperación es difícil en los niños de 10º y 11º. Estos niños van a perder una parte de su educación. Muchos de ellos pierden la oportunidad de entrar a la universidad. Incluso ya hay datos de que disminuyó el número de estudiantes que se presentaron a las pruebas saber y que son las que les dan la entrada a la universidad. Muchos perdieron esa oportunidad y esa oportunidad posiblemente era una oportunidad en su vida. La de entrar a las universidades públicas eventualmente, porque muy difícilmente lo pueden hacer en otras. Hay impacto en la salud física y en la salud mental, y Jorge Eslava seguramente va a hablar con más detalle de esto indudablemente. Hay un aumento en la depresión, es evidente. Hay un aumento en el número de suicidios. Quienes hacen cálculos de mortalidad infantil por el COVID-19, creo que tendrían que compararlo con los cálculos de la mortalidad infantil por suicidio, que indudablemente ha tenido un aumento, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Hay un aumento en el temor a los otros y en el temor al exterior. Inseguridad, hay un aumento en la violencia familiar. Y hay muchas personas que dicen que es mejor retener a los niños en la casa que llevarlos al colegio, pero el colegio es un ámbito protector para muchos. Quien piensa en una casa que no es una casa cómoda y amplia, sino una casa pequeña con varios niños y que tienen que quedarse todo el día durante un año entero en la casa, puede suponer muy bien que estos niños terminan en la calle. Y la calle no es un ámbito protector, la calle es exactamente lo contrario a un ámbito protector. Es un ámbito de alto peligro. Hay impacto en la nutrición, porque es que muchos de nuestros niños, muchos de ellos, reciben su principal comida en el colegio. Y han hecho, el ministerio y las secretarías han hecho un enorme esfuerzo para continuar entregando ese apoyo nutricional. Pero ustedes pueden imaginar qué sucede. En primer lugar, es un esfuerzo logístico sumamente complicado, no siempre exitoso.
Hace poco había en un noticiero un padre en algún pueblo pequeño se quejaba de que se intoxicó con la comida del niño, lo cual indica dos eventos infortunados. Primero, que la comida llegó mal, y segundo, que se la comieron los padres. Y no es, digamos, caricaturesco, pero indudablemente disminuyó la nutrición y hay impacto en la nutrición. Todo esto tiene que pesarse. Entonces, como decía, el balance no puede ser binario, no se puede plantear vida o educación. Todas estas consecuencias deben ser pesadas en una balanza en contra de la medición del impacto que han tenido los colegios en la difusión de la pandemia, en el número de contagios, en la dinámica del contagio de la pandemia, y sobre eso pues Jorge Slava va a mostrarles datos muy claros de todo el mundo, en el cual es bastante claro que el colegio no es un foco de dispersión de la infección. Y por último, para quienes de todas formas insisten éticamente en un argumento binario, a mí se me ocurre que el único argumento binario válido es el de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, nuestra Constitución lo dice muy claramente, el derecho de los niños es prevalente. Y en ese caso, pues es un argumento muy fuerte para decidir en el dilema en el que estamos. Yo creo que voy a parar aquí, es mi tiempo y como decían mis compañeros, van a ser bastante más claros y precisos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Wasserman, por esta apreciación que, como lo ha notado, es algo más macro, y vamos a tener después la visión del educador por parte de Francisco Callado y del médico por parte de Jorge Slava. Pero yo quisiera resaltar 2 o 3 puntos como introducción a las